mándenos sus comentarios, dudas, sugerencias. También envíenoslas a través de Facebook. Ahí está Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Podemos estar en contacto. Vean esta imagen que nos acaba de brindar Webcam México a través de su dirección que tiene en Twitter. El Popo otra vez anda inquieto. Hoy a las 7 de la mañana con 38 minutos. Esta es una perspectiva que se tiene desde San Nicolás de los Ranchos, allí en Puebla, a través de una cuenta de Twitter que es @Javed1. Y bueno, pues la explosión, ¿cómo se ve? La cantidad, la fuerza y el número de, bueno, pues la cantidad de material que expulsa el volcán. Ahí lo estamos observando. Sin duda es maravilloso verlo hacia la distancia. Había una actividad también en otro volcán en el mundo que hubo la necesidad de hacer una evacuación, pero bueno, pues nosotros convivimos con este coloso, con el Popocatépetl, el volcán más monitoreado en todo el planeta, y bueno, pues se tiene perfectamente bien analizado, bien estudiado cómo es su comportamiento. Obviamente la ciencia ni aquí ni en ninguna parte del mundo nos va a saber decir cuándo habrá una erupción de grandes magnitudes, como también los temblores. Nunca vamos a saber cuándo viene un temblor fuerte. Lo importante es generar una cultura de protección civil que nos acompañe y tener presente que vivimos al lado de un volcán, como es el Popocatépetl, que se encuentra activo, y en una zona sísmica como es la Ciudad de México y su área conurbada. Con eso hay que vivir, y con eso pues hay que también enfrentar y también pues tener las dinámicas, tener los planes, tener lo que siempre nos ha dicho, protección civil tanto local como federal. Está en la línea telefónica, cambiando de información, y que tiene que ver con temas de la Ciudad de México, Dunia Ludlow. Ella es la coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico. Dunia, qué gusto saludarte muy temprano ya, saludándote en este sábado. Buenos días. Hola, buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por el espacio. Y decir que justamente como lo acabas de comentar, al vivir en una ciudad en el que tenemos tantos riesgos, como sobre todo por la cuestión sísmica, pues es muy importante que tengamos en regla nuestro patrimonio. Exacto. Por si hay cualquier tipo de cuestión, luego podamos tramitar los seguros, luego podamos llegar a los apoyos gubernamentales y no genere un retraso justamente el que no tengamos en regla las escrituras de nuestras casas, ¿no? Oye, Dunia, y me voy de espaldas al ver que el 50% de las viviendas en la Ciudad de México en promedio no cuenta con escrituras o carece de certeza jurídica, y no son datos son del INEGI, o sea, vaya dato, ¿eh? Sí. Hay unas colonias que están peor que otras, justamente también porque no solamente tienen problemas de escrituración, sino notificación, pero aproximadamente, por ejemplo, en la colonia Cuauhtémoc, en la delegación Alcaldía Cuauhtémoc, tenemos que el 30% de las familias pues no cuentan con las escrituras de sus casas, ¿no? Entonces, por eso también no solamente en momentos de riesgo, que es muy importante tenerlos para con esto poder avanzar en los diferentes apoyos gubernamentales y llegar a la reparación del daño, sino también estar listos en las transformaciones y en los cambios que viven las mismas colonias y evitar fenómenos adversos como son la gentrificación. Pues es importante que tengamos las escrituras, y es por eso que justo en las zonas del centro histórico, en donde va a haber una inversión pública muy importante este año, estamos haciendo jornadas patrimoniales para poder acercar al Colegio de Notarios, a la Consejería Jurídica y el acompañamiento que estamos haciendo nosotros como autoridad del centro histórico para hacer la convocatoria pertinente con las y con los vecinos. Estamos acercando estas jornadas para que los poseedores o los propietarios de los inmuebles, de los condominios, de los departamentos, vecindades, se acerquen con nosotros e inicien este camino de derechos y no corramos ningún riesgo de despojos y desalojos como lo hemos escuchado en varias ocasiones en nuestra ciudad. Claro, hemos escuchado y hemos visto que llegan personas y sacan a grupos de familias enteras que estaban ahí habitando en rentas congeladas y los dejan ahí a la mitad de la calle. Hemos visto historias de este tipo. Estamos platicando con Dunia Ludlow, coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico. ¿De qué manera los van a acompañar a quienes tienen propiedades en este perímetro del Centro Histórico? Dunia, ¿cuál va a ser el acompañamiento que va a hacer la autoridad aquí en la Ciudad de México?
Mira, primero esto es parte de un convenio de colaboración que firmamos estas tres instancias que te estoy comentando, cuyo el objetivo el objetivo general es lograr tener un sistema legal de cuál es la situación jurídica de todos y cada uno de los 9,342 inmuebles que conforman el centro histórico, ¿no? Oye, Dunia, permíteme que te interrumpa. ¿La Sí. vocación de este perímetro del centro histórico es mayormente comercial o también es habitacional? ¿O qué porcentaje hay? Pues mira, tenemos un perímetro B que está muy habitado, que tenemos casi 138,000 personas viviendo en el perímetro B, frente a un perímetro A que tiene tan solo 38,000 habitantes, ¿no? Que representa el 25% de su capacidad habitacional. Esto significa que tenemos un uso habitacional subutilizado o no utilizado dentro del centro histórico, que tenemos que empezar a incentivar para que vuelva a habitarse, porque al final el centro histórico, además de ser el lugar con la mejor infraestructura de agua, de drenaje, de luz de toda la ciudad, ¿seguridad? Pues es un lugar muy conectado, tiene líneas del metro, del metrobús, de RTP, de trolebús, o sea, es fácil llegar a través del transporte público. A 20 minutos podemos llegar a tener 1 millón de empleos, ¿no? Entonces, parte también de esta estrategia de empezar a generar este sistema de saber cuál es la situación jurídica de cada uno de los inmuebles es con el motivo de empezar a incentivar el uso habitacional dentro del centro histórico, ¿no? Empezando por dar garantías y derechos a las personas que viven, que son actualmente los vecinos originales del centro histórico y que no corran ningún tipo de riesgo con estas grandes intervenciones que estamos haciendo. ¿Qué papel van a jugar los notarios en todo este proyecto? Pues mira, han jugado un doble papel. El primer papel es informativo. Esta es una segunda etapa. En la primera etapa que fuimos a hacer estas jornadas, los notarios hacían pláticas de lo importante que es regular el patrimonio y también del testamento, aprovechando también que iban a hacer estas pláticas, lo redondeaban con estas dos cuestiones para no dejar problemas, sino más bien dejar riqueza y patrimonio. Y ahora estamos yendo únicamente con jornadas en el que están presentes abogados del Colegio de Notarios, de la Consejería Jurídica, con un formatito en el que se acercan las personas con los documentos que acrediten la posesión o la propiedad, su boleta del predial. De ahí nosotros llenamos el formato, los empezamos a clasificar, ¿no? Dependiendo de cuál es la situación en la que se encuentra cada uno de los inmuebles, y a partir de ahí se le empieza a dar un acompañamiento a la persona hasta que llegue a las escrituras de su casa o inicie este camino para llegar a las escrituras de su casa, porque al final hay veces en el que hay juicios de por medio que, como sabes, pues tardan mucho tiempo, ¿no? Claro. ¿Los costos serán también accesibles? Sí, los costos son en función también de las de los propios programas que tiene el Colegio de Notarios, ¿no? Que si bien están circunscritos en meses de las jornadas notariales, etcétera, dentro de este convenio, para que las familias puedan llegar a precios accesibles, nos están respetando los precios que se hacen durante estas jornadas. Dunia, y el día de hoy habrá una jornada importante este sábado en el Jardín Obispo del Obispo de 12 a 14 horas. Ahí también va a estar presente el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Exactamente, que está en la esquina de Riva Palacio y Pedro Moreno. Es una zona que va a recibir una inversión muy importante por parte del gobierno de la Ciudad de México. Este año se van a invertir ahí 177 millones de pesos, y es muy importante que esta riqueza que va a llegar de manera general a la colonia Guerrero, que es una colonia muy deprimida y muy habitada dentro de nuestro centro histórico,
sea una riqueza que también se comparta con las familias y los vecinos originales de esa zona. Néstor Núñez acompaña con ustedes también, ahí el alcalde de Cuauhtémoc, ¿los acompaña en todo esto? Néstor Núñez nos está acompañando en la cuestión del reordenamiento, en cuanto que si hay algún problema de comercio en vía pública en la zona, él nos ayuda a subsanarlo para que las obras vayan avanzando, ¿no? Pues y si de pronto también nos encontramos un tema que no tenga que ver con lo que estamos hablando, sino que va con la alcaldía, también tenemos una muy buena relación para canalizarnos a la alcaldía de Cuauhtémoc. Pues que tengas mucho éxito, porque la labor es titánica y el centro histórico, como en los lugares en el mundo, ¿no? Tener centros históricos pujantes, tener centros históricos atractivos, seguros y bueno, pues que con confort y habitados, que eso es lo importante de todo ello. Pues Dunia, éxito, te deseamos y permítenos estar cerca cuando haya otra de estas jornadas, pues hablamos para que también conozca la gente qué es lo que se está haciendo y se le facilite la vida, que luego con estos trámites, híjole, es muy complicado en ocasiones. Gracias, Dunia. Muchísimas gracias. Y de hecho comentarte que al terminar todas las jornadas estaremos haciendo una conferencia de prensa con el consejero jurídico y el presidente del Colegio de Notarios para arrojar los resultados de estas dos jornadas que hemos hecho. Pues ya estaremos al tanto de esa conferencia, esperemos hablar con ustedes. Gracias, Dunia. Buenos días. Muchísimas gracias, hasta luego. Fuerte abrazo. Dunia Ludlow, ella es la coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico. Vamos a pausa, 8:35, volvemos.